cómo evolucionó el concepto de hombre y su dignidad hasta su recepción en las sociedades contemporáneas constitucionalistas, sobre todo las de Occidente. Bueno, pues vamos a ver eso a través de la cultura hebrea, la cultura romana y griega, para ver qué notas diferenciales tenían y cómo ha habido una sucesiva superación, perfeccionamiento, hasta el constitucionalismo moderno que actualmente gozamos. ¿Nos acompañas? Una de las primeras irrupciones del orden y cierto respeto a la vida y la dignidad humana se contienen en el Código Babilónico de Hammurabi, datado en el siglo XVI a.C. En él encontramos la ley del talión, esa famosa ley de diente por diente, ojo por ojo. Además, se hacía descansar su autoridad en el origen divino de dicho código. De esta forma se aseguraba su ejecutoriedad. ¿Pero acaso no nos parece demasiado extremado, cruel, cruento este código, esta ley del talión? Bueno, efectivamente, a nuestros ojos lo es. Pero en esa época era una verdadera conquista, era un verdadero avance, puesto que había desmedidas revanchas de los agraviados, generando verdaderas revueltas cruentas dentro de las comunidades políticas. Otro de los pasos que da la civilización en pos de ese orden, de ese respeto de los derechos del hombre, es el Decálogo, otorgado a Moisés en el Antiguo Testamento sobre el siglo XIV a.C. más o menos. Sabemos que el Decálogo son 10 mandamientos en los cuales se compendia de alguna forma el germen del buen proceder, de la justicia. De alguna forma, y alguna persona lo ha dicho, es una especie de legado cultural, moral para el hombre. Hablamos de amar a Dios sobre todas las cosas, pero también de no matarás, honrarás a tu padre y a tu madre, no robarás, no adulterarás. Algo que es de general conocimiento hoy en día, de sentido común, pero en esa época fue también un gran avance. Y fue también un punto de desarrollo, aunque ese orden todavía era muy embrionario porque coexistía con, por ejemplo, con las lapidaciones de adultos. Pasamos al mundo helénico, en donde ya hay constitución y leyes en la elección de la polis. Es decir, este sistema de normas, que intentan no ser contradictorias, hacen nacer ya instituciones regulares como la Eclesia o la Asamblea Popular, el Areópago o los arcontes o magistrados. Es decir, ya hay instituciones con cometidos específicos de justicia, de legislación, de ordenación, y por tanto ya hay un orden mucho más madurado, mucho más perfeccionado. En la Asamblea Popular, por ejemplo, o Eclesia, que era un ayuntamiento de unión de todos los hombres libres de la polis, en la que se designaban magistrados, se hacían leyes, se tomaban acuerdos de paz y guerra, toma nuestra democracia actual una inspiración. Es decir, ya había una cierta democracia, un cierto dominio o poder del pueblo sobre las instituciones al tomar medidas diacríticas en la polis, en esa eclesia. Además teníamos ya una educación generalizada, es decir, había academias que daban servicio educativo a los jóvenes, a los adultos. De hecho, la Academia de Platón en tiempos de Platón no era la más importante, era la de Isócrates, la que cortaba el bacalao, como si dijéramos. Y en cambio, la Academia de Platón era una academia menor, no contaba con tanta popularidad.
Luego hemos visto que al correr del tiempo las ideas de la Academia de Platón y un discípulo de Platón como Aristóteles fueron verdaderas luces en el camino de los filósofos actuales y anteriores a nosotros, en el desarrollo de las ciencias. En el sistema griego teníamos, sin embargo, también imperfecciones. Por ejemplo, la mujer adúltera y el hombre adúltero podían ser matados en ese momento, o se podía matar al ladrón nocturno. No hemos de mirar estas realidades con los ojos de ahora, es decir, qué crueles eran, ¿no? En principio el orden en esas épocas era muy difícil de controlar y a veces escasez de medios de la polis obligaba a estas medidas. Pero en cualquier caso todavía no había un desarrollo, ¿no?, de la persona como actualmente la conocemos. Por eso los griegos solo manejaban el concepto de physis, a través del cual designaban personas y cosas. Cada naturaleza, cada physis, tenía una elevación conforme al logos que había en esa physis, conforme a la verdad, conforme a la racionalidad que había en esa physis. Logos es un concepto en los griegos bastante extenso, bastante amplio. Por ejemplo, la planta tenía menos logos que un animal. El animal tenía menos logos que el hombre. Y por tanto el hombre se ponía en la cúspide de la ontología, de esta jerarquía ontológica que se establecía. Sin embargo, como decimos, no tenían concepto de persona y por tanto los mismos seres humanos, por sus diferencias idiosincrásicas o de origen, eran categorizados con diversos logos. Entonces, la mujer tenía menos logos que el hombre, por lo tanto era inferior. El niño tenía menos logos que la mujer, por lo tanto era inferior. El esclavo tenía menos logos que un niño, por tanto era inferior. El extranjero tenía menos logos que un esclavo, por tanto era inferior a todos estos. Y de esta forma tenemos una especie de categorización de los seres humanos que impedía que hubiera igualdad de derechos. De forma que solamente los griegos, fetén, los griegos, los gatos, como si dijéramos hoy en día, los griegos de origen, libres, tendrían plenitud de derechos políticos, civiles, podrían participar en estas asambleas populares o eclesias, etc. Vemos que los griegos eran antropológicamente misóginos y xenófobos, es decir, consideraban de menos a la mujer y a los extranjeros. Nuevamente no hay que ver la realidad con ojos de hoy, porque, como decimos, en Grecia ya estaba, digamos, el embrión de lo que serían las democracias occidentales ulteriores. Los romanos dan un paso más. Los romanos heredan esta diferenciación entre romanos y no romanos, bárbaros, pero la acortan, ya que era un pueblo abierto. De hecho, el pueblo romano se pensaba depositario de la alta y eximia tarea de iluminar a las civilizaciones del mundo. Por tanto, se expandían y transmitían su cultura, asumiendo algunas idiosincrasias particulares de los pueblos que dominaban, pero imponiendo su orden. Por tanto, ya no era una diferencia antropológica de ser, ¿no? El ser de la mujer, del niño era menor, sino era cultural. ¿En qué sentido? En que los romanos podían hacernos ciudadano romano a lo largo del tiempo. O, por ejemplo, un esclavo podía llegar a ser libre a través de la institución de la manumisio, algo que era inconcebible para los griegos, que proscribían la equiparación de naturalezas. Y en este ambiente había realmente un verdadero orden jurídico, podríamos decir un sistema legal, digamos, maduro. Las obras jurídicas de los romanos no le van a la zaga a sus obras civiles o de construcción. Y de las fuentes de estas obras jurídicas ha bebido ávidamente la ciencia del derecho hasta nuestros días.
Somos herederos de los romanos no menos que de la teoría del negocio jurídico como de los arcos de construcción romano, a través del cual la carga, el peso del techo desciende hasta las columnas y descansa en tierra. Somos herederos tanto de la institución de la propiedad como de los acueductos que hicieron los romanos. Somos herederos de la tipología contractual, así como de las bóvedas romanas. Somos herederos del mismo concepto de justicia, de Ulpiano, dar la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo. Pero como decimos, todavía había una postergación de los extranjeros, de las mujeres, de los niños en esta sociedad. Se practicaba, por tanto, muchas veces el abandono de niños, si no lo aceptaba el paterfamilias, o incluso el infanticidio. O se podía incluso llegar a matar a un esclavo, porque eran verdaderas cosas, no eran personas, no había ese concepto de persona. En determinada época luego se proscribió. ¿Qué sucede entonces? ¿Cuál es el siguiente eslabón en el desarrollo de los derechos humanos? Llega el cristianismo, con el edicto de Milán del 313 después de Cristo. Y toda la extensión del Imperio Romano va abrazando paulatinamente el cristianismo. Este edicto permitía la libertad de culto y la mayoría se pasaron al cristianismo, de forma que se cristianizó todo el Imperio Romano de forma rápida. Este cristianismo da una idea escandalosa hasta entonces, y es que Dios se ha hecho hombre. Y al ser verdadero Dios y verdadero hombre, dignifica de forma definitiva la vida y la dignidad humana. Sacraliza la vida humana, que ya es un don, haciéndola indisponible para otros hombres. Se plantean unas deliberaciones sobre las tres personas de la Trinidad, un único Dios, tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que concluyen en desarrollar el concepto de persona. Jesús era una persona que tenía dos naturalezas, naturaleza humana, pero también naturaleza divina. Pero tuvo naturaleza humana, al igual que los hombres. Y esta naturaleza humana de Dios sacraliza la naturaleza humana, que ya se extiende a todos. Es decir, la physis de los griegos, que hasta entonces solo se plasmaba o solo se proyectaba sobre los hombres de forma plena, en un logos pleno, ahora mismo se establece de forma horizontal a todos y cada uno de los hombres. Por tener esta naturaleza humana, esta physis humana, somos personas. Una vez acuñado el concepto de persona como naturaleza humana, única e indiferenciada, se pueden proyectar todos los derechos horizontalmente a todos y cada uno de los hombres y mujeres, sin importar la edad, el sexo, el origen o la raza. Esto sería la llamada par conditio personarum. ¿Por qué digo par conditio personarum? ¿Por qué iguales de condiciones para todos los hombres? Porque esta igualdad no es un igualitarismo. Es decir, hay idénticos derechos, por supuesto, a la dignidad y a la vida humana, a vivir, a la libertad, pero no en situaciones distintas. Por ejemplo, una persona con un máster tiene mayores títulos, mayor derecho de acrecer, de postular a una plaza de oposición que una persona que no tiene ese máster. De forma que hay un igual tratamiento, sí, ante idénticas circunstancias. Vemos ya este ultimado concepto de persona de derechos humanos que se da en nuestras constituciones contemporáneas y que es el núcleo de todas ellas, es la base de todas ellas y la base también de la ética y la moralidad. Cabría plantearse ahora si hay determinados seres humanos que no tienen esa protección, por ejemplo como los no nacidos, que ha podido haber una cierta involución respecto de ese reconocimiento a todos los seres humanos de protección y de defensa de su vida y dignidad. Pero en general hemos podido ver en esta evolución rápida cómo la protección de los derechos humanos, la valoración de la vida y la dignidad humana ha ido a lo largo del tiempo creciendo y extendiéndose hasta tener
la configuración actual. Gracias por vuestra atención.